Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos acá de la reapertura del Teatro Colón? Que nos alegra mucho que finalmente, porque muchas veces temimos que no se reabriera el Teatro Colón y finalmente se reabre. Estuve en una función especial que se dio, ahora se va a inaugurar el 25 de mayo oficialmente, pero bueno, el teatro está, la sala del teatro está fantástica. La acústica está perfectamente. La verdad que es una alegría haber recuperado todo el esplendor de ese teatro que Buenos Aires y el país entero se merece tener y tiene, señores. Y por suerte logramos que se reabriera y se reabrió el Teatro Colón. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Termina de suceder esto y vemos lo que está pasando con el Teatro San Martín, otro emblema de Buenos Aires. No es el Colón, pero de todas maneras es un teatro muy importante. Usted sabe que es un edificio maravilloso, que se inauguró a principios de los 60, hecho por el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Es un teatro donde se representa el teatro clásico de todo el mundo con un nivel excelente, con excelentes directores, con nuestros excelentes actores. Es un teatro popular, porque es un teatro que no busca un fin comercial, es un teatro del Estado y las entradas son muy accesibles, o sea, muchísima gente tiene acceso al mejor teatro del mundo en la ciudad de Buenos Aires porque existe el Teatro San Martín. ¿Qué pasa? Pasa que nos encontramos con que se alquila para una fiesta privada, se arma una especie de escándalo porque nos enteramos de que fue cerrado y adentro un millonario organizó una fiesta privada. Su director, Kibe Steiff, renunció unos días antes de que se supiera lo de la fiesta. Y acá en el programa venimos hablando hace mucho tiempo de que las obras están paradas. Si uno pasa por ahí, por la calle Corrientes, ve los andamios, ve todo un deterioro, un desgaste, y dice, ¿con qué derecho? ¿Por qué tenemos que tener este teatro en este estado? El año pasado muchas veces se quejaron los actores porque había atrasos muy considerables en sus pagos. Y bueno, se dice que por el afán, porque todo esto es político, ¿no es cierto? Entonces la necesidad del gobierno de la ciudad de abrir el Teatro Colón, porque si no el perjuicio de su imagen hubiera sido muy grande, se desatendió otros presupuestos, como por ejemplo el presupuesto del Teatro San Martín. Y esta situación venía arrastrándose, venía creciendo, hay montones de deterioros edilicios y de todo tipo dentro del teatro, y culmina, bueno, con la renuncia del director y después trasciende lo de esta fiesta privada y uno dice, ¿qué nos pasa? Porque, o sea, por arreglar algo se desatiende otra cosa, parecería que nunca alcanza. Lo que falta es una política cultural y un sentido claro de para qué existe todo esto, para qué existen estos teatros o nuestros museos. ¿Qué sentido tienen? El sentido es muy grande, ¿no es cierto? Estábamos diciendo que gracias al Teatro San Martín muchísima gente tiene acceso al teatro de primer nivel universal, que si no, no lo tendría. Ese es su sentido, su razón de ser, y para eso lo pagamos. Entonces, si nos enteramos de que terminan estas condiciones, realmente inquieta y mucho. Por eso queríamos empezar el programa hablando de esto. Vamos a recordar, antes de seguir adelante, ¿qué es el Teatro San Martín? Tenemos un pequeño informe que hemos preparado. La historia del Teatro San Martín comienza prácticamente con el siglo. En 1908, el joven diputado socialista Alfredo Palacios presentó en la Cámara un proyecto para que los vecinos de Buenos Aires gocen de la posibilidad de contar con un teatro con fines no comerciales, sino de educación y esparcimiento. El proyecto no logró tratamiento legislativo y recién casi 30 años después, en 1936, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la construcción de un edificio para el Teatro del Pueblo que dirigía el legendario Leónidas Barleta, figura fundamental del teatro independiente argentino, a fin de que permitiese a la ciudad contar con un gran teatro popular, accesible a todas las clases sociales. Ese mismo año se expropió un teatro de revista ubicado en Corrientes 1530 y se lo dio en concesión a Barleta para que funcionara allí el Teatro del Pueblo. La construcción del actual edificio, ya denominado Teatro Municipal General San Martín, comenzó en 1954 sobre un proyecto del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Se inauguró el 25 de mayo de 1960, el mismo día en el que el país festejaba el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. A partir de allí, albergó espectáculos de teatro, danza, música y ballet con importantes figuras como Luis Abeil, Mecha Ortiz, Milagros de la Vega, Guillermo
Guillermo Battaglia, Eva Franco, Iris Marga y Santiago Gómez Cub, y se convirtió en el complejo teatral más influyente de América Latina. Ocupa una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados y es visitado anualmente por más de 1 millón de personas. Su estructura, que posee 3 cuerpos, con 13 pisos y 4 subsuelos, no solo alberga 3 salas teatrales, sino también varios salones de exposición, un cine, talleres, depósitos y gabinetes para el desarrollo de las distintas tareas vinculadas con el quehacer artístico. Bueno, Eduardo Rovner fue director del San Martín a principios de los 90. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué tal, Cristina? Mira, yo opino que es un problema que se viene arrastrando, el de la falta de políticas culturales, la falta de proyectos para cada institución oficial. Claro, ¿cuál es su sentido? ¿Para qué están? Claro, exactamente. Hay un presupuesto, digamos, el gobierno de la ciudad tiene un presupuesto para cultura, altísimo, que es un buen presupuesto. Creo que es el 4%, ahora, que es muy alto. Sí, es el 4 y pico por ciento. Es claramente mayor que otras ciudades muy importantes. Sin duda. El tema es que ese presupuesto está, para mí, irracionalmente e injustamente distribuido, como pasa con tantos presupuestos. Claro, decimos. con tantos presupuestos y con la riqueza del país, digamos. Porque hay muchas instituciones que aparentemente existen, pero aparentemente, porque lo único que reciben es el dinero para pagar a los empleados. Y no hay, y al San Martín le está pasando algo parecido, no hay presupuesto operativo. Es decir, cuando un director se hace cargo de una institución, necesita tener un proyecto, necesita tener un programa cultural, qué es lo que quiere hacer, por qué, para qué, un proyecto cultural, claro, realmente. Pero ahora, además, ese proyecto perdón, cultural, sí. Ese proyecto cultural no es que lo decide cada director. Si tuviéramos una política de Estado, claro, con ciertas ideas que continúan con pero distinto acá depende gobierno. del director. Claro, acá depende del de la buena director. voluntad Absolutamente. o no del director. Absolutamente. Y de la plata no hay que algo, le giren o no le giren. Tal cual. Entonces, lo que puede hacer es muy acotado, porque si tiene un proyecto cultural y el dinero que recibe para como presupuesto operativo, porque recibe una institución con empleados y a los empleados hay que pagarlo. Para pagar los sueldos. Claro, un porcentaje muy alto realmente. Se va para sueldos. Se va para sueldos. Bueno, pero cuando digo muy alto, puede ser el 80, 90%, sí. Y a veces en algunas instituciones, en algunos museos o centros culturales, es el 100%. Y no le dan un peso. ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentar el presupuesto? O redistribuirlo. Sacar a la gente. O redistribuirlo, porque hay instituciones que se llevan cerca del 50% del presupuesto. Bueno, muchas veces se discutió, por ejemplo, el Colón se lleva una gran parte. Claro, eso es lo que estoy hablando. Entonces, hablabas del Colón, concretamente. Claro, obviamente yo no quisiera que al Colón se le disminuya el presupuesto, de ninguna manera. No. Lo que creo es que, ¿qué es lo que necesita el Colón? También un proyecto cultural. Es decir, si en determinado momento se decide, bueno, que el Colón se dedique a la ópera y a la música, bueno, ¿qué tipo de ópera es la ópera que necesita el pueblo argentino para formarse, para desarrollar su imaginación y su sensibilidad? ¿Qué tipo de música lo necesita? Ópera clásica, bueno, pero el tema es que la gente no va, que no está incorporado, que no sea abierto a la sociedad. Tal cual. El Teatro Colón sigue perteneciendo a élite. Claro, es así, es elitista. Entonces, lo que quiero decirte, cuando yo te hablaba de la irracionalidad e injusticia de la distribución del presupuesto, es esto: la mayor parte del presupuesto va para el esparcimiento, digamos, o la formación cultural de una élite. Claro. Entonces, yo creo que además hay otro punto muy importante. El San Martín no es el caso, porque uno ve el público del San Martín. No, pero el San Martín, el San Martín nivel social, puede económico. El San Martín es probable que tenga 100 veces la cantidad de público que tiene el Teatro Colón.
Y no entonces hay relación. que... Y por otra parte, discúlpame, yo quisiera agregar esto, es necesario una descentralización de la cultura con este mismo criterio, porque finalmente las instituciones culturales con más presupuesto están entre Recoleta y Corrientes, digamos. Y todo lo que va para los barrios, el presupuesto que tienen es o nada o escasísimo. Sí, sí, ¿no? no, bueno, ya está. Entonces, Se habla acá, tanto del Polo Sur y sin embargo sigue cerrado el Museo claro, de Arte entonces Moderno, yo que creo está que en obra, no sé los años que yo hace creo que eso. acá el problema es ese, es tener una política cultural general para la ciudad, teniendo en cuenta además que una buena cantidad de gente del Gran Buenos Aires viene a la ciudad a Por ver supuesto. espectáculos y a tener esto, y después, en función de eso, diseñar algo con lo cual el director pueda aportar su punto de vista. Pero él no puede ser el único que decide. No, por supuesto que no, pero esto no lo decide el director. Yo creo que Kibe Steife no recibió presupuesto y la situación se le puso inmanejable. Yo no y él tengo no ninguna duda. Además, Bueno. porque yo te digo, el lugar que ocupa hoy el San Martín internacionalmente es gracias a Kibe Steife. Sí. Es- Ahora, antes- uno pasa por ahí, es yo, así, yo ahora- paso por ahí, por la calle Corrientes, y veo ese edificio maravilloso en el estado que está, y digo, ¿por qué tiene que estar así? En Así una es. ciudad que tiene un presupuesto altísimo para cultura, digamos, no hay derecho. ¿Por qué tiene que estar así? Claro. Es una ruina como se ve eso desde la calle, con Sí. los andamios, todo. Por eso yo te diría, descuidado, te diría que, no para concluir, pero se necesita una redistribución del presupuesto y en todo caso un aumento. A mí me Aunque el parece presupuesto sea alto, no, Sí. porque una política puede ser, bueno, el Colón tiene que desarrollar tal política que requiere tanto dinero. Ahora, que ese dinero no signifique quitárselo menos a... o nada para otras Bueno, instituciones. pero porque siempre se está mezclando la política en todo esto, A lamentablemente. eso es siempre no la así. política cultural, la política. No, la política. Esto Entonces, es muy importante también. la porque presión con el tema no del Teatro hay- Colón, que había que abrirlo o abrirlo, Claro. y bueno, y sacaron dinero, se nota, se perjudicaron los teatros o no. Así es. Y bueno. Sí, así es. Lo que vos decís de la política también es importante. Yo lo noté claramente mientras fui director del teatro. Es decir, la mayoría de los contratos son políticos. Yo tuve la suerte de no ser nombrado por razones políticas, digamos, ¿no? Porque a mí me nombró el medio teatral. Pero la mayoría de los contratos es político. Entonces, ¿qué es lo que Las sucede? contrataciones Claro, las contrataciones ¿De artistas? No, de artistas no. Ah. De todos los demás. Pero es mucho dinero. Es mucho dinero. Lo que es el ejecutivo del Ministerio de Cultura, es decir, todo el dinero para sostener las instituciones es dinero que se dirige políticamente. ¿Por qué te fuiste del San Martín, Eduardo? Bueno, yo soy autor de teatro. ¿Te cansaste? Y después, yo no sé si la palabra es que me cansé, porque cuando entré dije, yo voy a estar por 2 o 3 años nada más. Era un momento de mi vida en que yo podía hacerlo y tenía muchas ganas de hacerlo porque tenía un proyecto cultural y tenía ganas de llevarlo a cabo. ¿Y te fuiste frustrado como la mayoría? No, mi proyecto yo lo pude llevar a cabo. Bueno. Era un momento en que se podía. Bueno, Y me tengo que ir al corte, me hace señas. La Bueno. anécdota queda para otro día. Queda para otro Lo día. importante es que Está bien. recalquemos esto, ¿no es cierto? A mí me dolió mucho, como a todos, el asunto de la fiesta, de este señor, el teatro cerrado para una fiesta y demás. Pero bueno, pongámonos de acuerdo en para qué están estas instituciones culturales, para qué está el Teatro San Martín, para qué lo tenemos y para qué lo pagamos y por qué nos interesa que exista y mantenerlo. Yo creo que ese es el tema. Sí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Cristina. No se vaya que vamos a seguir con el programa, el próximo bloque.
Señores, presentamos a nuestro próximo invitado. Pacho O'Donnell es novelista, cuentista, dramaturgo e historiador. Autor, entre otros títulos, de Copsi, La seducción de la hija del portero y El águila guerrera. Fue secretario de Cultura de Buenos Aires y de la Nación, senador nacional y embajador. Bueno, Pacho O'Donnell, es más conocida la obra de Pacho O'Donnell de los libros de historia, los ensayos, pero tiene 4 novelas y un libro de cuentos, Pacho, que se habían publicado en los años 70, creo que fue, y nunca más se pésimas supo. condiciones, algo que los caracteriza de que porque eran fueron épocas editados de en tiempos de mi exilio o en tiempos de listas negras. Y en general quiero agradecer públicamente acá, bueno, a alguien que no está, que es Enrique Pesoni, que era el director de Sudamericana, que las publicaba cuando yo se las mandaba desde afuera, a pesar de que sabía que nadie se iba a ocupar, que nadie iba a publicar una reseña ni una crítica. Y así fueron efectivamente cuentos, que es este, que hay cuentos inéditos también. Después estuvo, bueno, originariamente Copsi, anterior a esta Copsi época. fue tu primera novela. La primera novela. Después vino el libro de cuentos, La seducción de la hija del portero. Son títulos que se han nombrado mucho, pero que no debe haber leído mucha gente. Claro. Después estuvo El tigrecito de Montparnasse, Doña Leonor, los rusos y los yanquis. Son todas novelas. Y Las hormigas de Chaplin. ¿Y todas esas se van a reeditar ahora? Sí, las reedita Norma. Ajá. Una biblioteca Pacho. Ahora yo me pregunto, toda esta etapa de Pacho novelista, cuentista, después nunca más. Bueno, volví a publicar Las Patrias Lejanas, una novela que se publicó hace 2 años, 3 años. Pero ya es otra cosa. Que es sudamericana, pero que fue ya otra historia. Claro. Sí. ¿Y por sí, qué, sí, fue una etapa, te diría que cuando vuelvo a leer mis cuentos, inclusive los inéditos que de todas maneras fueron escritos hace más de 10 años, me sorprende, ¿no? O sea, digo, bueno, no están tan mal, eso soy muy riguroso, ¿no? Y también me pregunté por qué habré escrito tan pocos cuentos a lo largo de mi vida. Sí, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo creo que he ido buscando, he ido recorriendo caminos, pero en esta época, cuando escribías estos cuentos y las obras de teatro también, claro, no se te ocurría para nada dedicarte a la historia. No, la historia fue una pasión bastante reciente. Mi primer libro fue Juana Zurduy. Me acuerdo que fue en los 90. Escrita en el 95. Sí. 96, claro, bastante reciente. Por eso. El libro de cuentos, La seducción de la hija del portero, que es la mitad de este libro, es del 75. Publicado en 75. ¿Y qué pasó? 73. Que cuando se publicó el libro de cuentos, La seducción de la hija del portero, al día siguiente allanaron la editorial? Siglo XXI. La editorial Siglo XXI, que es una editorial muy importante. Es una importante editorial que hoy está, ¿no? Claro, y se lo llevaron a Alberto Díaz y a Jorge Tula, entraron en plena... Los editores. Fue en la primera feria del libro después de la toma del gobierno por parte de la dictadura del proceso, o sea, abril. Ya era el 76. Abril del 76. Ajá. Sí. Este libro se había publicado en el 75, pero se presentó, había una en la Feria del Libro. Y ahí allanaron la editorial y que prohibieron el libro, desapareció. Absolutamente, sí, claro, sí. Y yo tenía que, se supone que yo estaba anunciado en la Feria del Libro y bueno, por supuesto no sabía qué hacer. ¿Y qué fuiste? Pero fui porque pensé que tenía que denunciar lo que había sucedido. ¿Y lo denunciaste? Así que fui para decir, bueno, lo que había pasado, claro. ¿Y? Claro. Bueno, aquí estoy. ¿Cuándo te fuiste vos del país? En el 76, pero en julio del 76. 2 o 3 meses después de la Feria. 2 o 3 meses después. ¿Abril sí. habrá sido la Feria del Libro? Sí, fue después, sí. Fue por distintos motivos, ¿no? O sea... ¿Pero te habían amenazado? Sí, bueno, además me llegó una información de una persona que después desapareció, de que estaba muy en los primeros lugares de una lista de la Marina y que había habido una reunión donde se había hablado de mí, qué sé yo, o sea, después me había pegado en el poste, ¿no es cierto?, varias personas. Y después yo era un psicoanalista que trabajaba con muchos pacientes, porque trabajaba con grupos terapéuticos. Y los psicoanalistas teníamos mucha información, mucha información. Porque supone que los pacientes te tienen que contar realmente lo que les pasa. Sí. Entonces te contaban o que ellos estaban metidos o que el primo del cuñado o el hermano de la novia, o sea que uno iba juntando un informe. Bueno, por eso fue y ellos sabían que vos sabías todo por eso y además perseguían mucho a los grupos. Mucho a los psicoanalistas, especialmente a los terapeutas grupales. Claro. Bueno, por ejemplo, Pancho Pelagamba desapareció, ¿no es cierto? Se lo llevaron en medio de una sesión de grupo, ¿no?
Ahora, volviendo a la seducción de la hija del portero, se lo acusó de un montón de cosas, de pornografía. La verdad que son cuentos bastante fuertes, Es vamos fuerte, a decir, sí, ¿eh? sí, Son sí. fuertes. Por ahí se llama fuerte escrito en ese tiempo, también en 74. Sí, ¿cierto? sí, pero hoy también. Sigue siendo fuerte, sí. Digo, es un Pacho Donald diferente al que conocemos. Es No, otra no, faceta. ese es Pacho esta. Donald también. No Hay sé, otro cuento de los en los nuevos que otros se libros llama otra cosa. Razón de Estado, que también es Joder. bastante zafado, digamos, Sí, por sí, decirlo de sí. alguna manera. Pero Bueno, te trajo salió así, algunos ¿no? problemas esto, ¿no es cierto? Te trajo algunos problemas. Y Yo no diría solo que en no, bueno, dictadura. son anécdotas, ¿no es cierto? O sea, Pero son anécdotas reveladoras. me reveladoras, parece. claro. Pues fue un libro que se mantuvo, por ejemplo, no hace mucho tiempo me rechazaron en un club por pornógrafo. En el 2000, te estoy diciendo que hace ya bastante tiempo. Y Hace le 10 retire, años. me llama el presidente del club y me dice, mire, No podemos decir por que ser club usted es, no ¿qué le club vamos no a rechazar. decimos? No, prefiero que no. ¿No? importa, no. Pero prefiero, dice, Dijo, por ser para usted no saber. le vamos a rechazar. Bueno. Pero le pido que la retire porque... La solicitud. no haga la solicitud, ¿Y claro. pero ¿y por qué por pornografía? Y ¿Alguien que supongo se acordaba por- de claro, estos cuentos? Sí, Porque seguramente. Por izquierdista y por pornógrafo. Por izquierdista, bueno, es una visión seguramente también impropia, pero bueno, pero me enorgullece también, depende de quién lo diga, es un claro, orgullo que te digan izquierdista. claro, desde dónde Claro, dónde entonces claro, te sí. Pero después me acuerdo que se armó bastante escándalo y entonces a Borges le preguntaron... En los 70, decís. Claro, le preguntaron insidiosamente qué piensa de Pacho Donald. Dijo, ese es un muchacho muy audaz, dice, ¿no? ¿Por qué dice? Porque su cuento es muy pornográfico. Dice, no, porque llama portero a quien debería llamar encargado, dice. O sea que fue una defensa. Pero ¿no? hasta Claro. llegó a Borges el Sí, tema. sí, Bueno. cómo no, sí, fue... Y fíjate vos que Misé, que estaba Editorial MC. bajo los del Carril en ese tiempo, cuando ya vuelto en el 81, yo ya había vuelto del exilio, Ediciones Belgrano toma este cuento para reeditarlo, que lo dirigía Tedesco. Luis Tedesco. Publicaron, fue una editorial muy buena en su importante, momento, publicaron, al por principio de ejemplo, los 80. Cerrado por Melancolía, De Isidoro Blaisten, cómo no. la primera novela de Aira, que fue Emma la cautiva. Es verdad. O sea, fue un proyecto Muy buena interesante. editorial, de Y la lo Universidad llamó de del Belgrano. Carril y le dijo a Tedesco, este libro no lo vamos a distribuir. Porque me se distribuía a Le distribuía la colección de Ediciones Belgrano. Sí. a la Universidad que de fue, Belgrano. bueno, Y dijeron que no. Que ese libro no lo iban a distribuir. Ajá. Así que son anécdotas. Y mirá la editorial MC que Todo tiene eso un por un catálogo cuento, tan una amplio, tan verdad, importante, Pacho. claro. La editorial MC tiene un catálogo fantástico. Catálogo, sí, pero se ve que... Pero este fue un límite, ¿no? Ja. O sea que fíjate vos todas las cosas que puede hacer un cuento. No sé, por eso a mí me enorgullece muchísimo ese cuento. Ahora, mira, con todo este panorama que me estás diciendo, sin embargo, asume Alfonsín en el 83 y te nombra secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no? Con esta fama de pornógrafo. Y Saguier yo tenía que defenderme. Saguier, gran... El porque intendente, yo fui funcionario Saguier. de Saguier, ¿no? ¿Cómo se llamaba de nombre? Julio César Saguier. Julio César Saguier. Gran tipo, extraordinario. Bueno, yo fui Se murió. funcionario de Saguier, ¿no? Sí, me acuerdo. Fui el primer secretario de Cultura de la Democracia en Buenos Aires. Y entonces me contaba que cuando iba ahí a los barrios, dice que siempre había alguien que le decía, ¿cómo puede haber nombrado de secretario de Cultura a alguien que escribió La seducción de... Decía, bueno, no, pero Pacho ya no escribe más esa... Tenía que Y explicar después me más lo o contaba menos. muy cómicamente, Ah. diciendo, seguí escribiendo eso, que es buenísimo, claro. Pero me me contaba. impresiona, digo, sabemos que la literatura no trasciende demasiado, que se mueve cada vez en círculos más chicos, que un cuento haya ocasionado Provoque tantas cosas. tantas interesante, cosas. ¿no? No es lo habitual, A mí además, por supuesto, no fue mi intención, a mí me sorprendió muchísimo todo esto. ¿no es cierto? Y después hay otro cuento que tiene otra anécdota de los contados. Bueno, los nuevos todavía no pueden tener anécdotas. Yo admiro mucho a alguien que ha pasado a revistar en la Galería de Injustamente Olvidados, que es Marco de Nevi, Oh. gran cuentista. Un gran escritor. Y a Marco le encantaban mis cuentos. Y le encantaba sobre todo una que se llama El disimulo. Y le hacía unos elogios, en fin, que no vale la pena recordar, pero... Y es notable porque él hablaba del silencio, en vez de llamarlo el disimulo, lo llamaba el silencio. Y ese cuento efectivamente se llamó siempre El silencio, hasta el momento de entrar en prensa, que le cambié el nombre. ¿Y él le puse sabía El eso? disimulo. No sabía eso. O sea, me pareció algo interesantísimo. O sea, que ese cuento debió llamarse El silencio. Qué bueno sería que se reeditara la obra de Marco de Marco Nevi. de Nevi, claro. Fue un escritor, en un momento tuvo un éxito enorme. ¿Cómo se olvida?
Él ganó el premio Life, ¿te acordás? Lo ¿Cómo no? filmaron, Se publicaron con Rosaura a las 10, Rosaura a las 10. que se hizo una buena película, de Soffici, sí, una linda Sí, película. no, pero además, ¿cuál fue el otro libro de Marco de Nevi que lo hizo Losey con Liz Taylor y Mia Farrow? Es cierto, es cierto. Ahora no me va a salir el nombre, uno deja de... Sí. Se olvidan los autores. Fue un autor importantísimo, Marco de Nevi. ¿Sabes con qué tiene ¿Quién se mucho que ver, acordó? además del hábito vernáculo del olvido? Tiene que ver con las familias también. O sea, las familias son las que tienen que sostener la memoria, ¿no? Él era solo. Por eso María Kodama, con todo Claro. lo que... María Kodama es ejemplar en ese Sí, 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 sentido. porque la obra A de veces la Borges... critican por su énfasis en proteger y divulgar la obra de... Sí. Pero ojalá todos tuviéramos una María Kodama después de que nos vamos de esta tierra, ¿no? Es Otra es cierto. Laura Escalada con la Con memoria de Piazzolla. Yo me acuerdo cuando yo era ministro de Cultura, como se lo llama ahora, venía y me pedía cosas, me pedía la sinfónica, me pedía el teatro, me Laura pedía... Escalada. Claro, entonces un día le digo, mira Laura, sos una persona deliciosa, ahora sos muy fastidiosa, le digo. Pero ojalá cuando yo me muera, yo tenga Alguien- Lauras Escaladas alguien, tu mujer ocupándose de Marina mí se como vos te ocupe ocupás de tanto. Astor, ¿no? Sí, en ese Hay que sentido, decir que Piazzolla fue y ejemplar. Borges, de todas maneras, yo me resisto a creer que hubiéramos olvidado a Piazzolla y a Borges si no pero fuera si no por hubieran María tenido Kodama y a Laura Escalada. Escalada y a María Kodama, hubieran sido mucho menos visibles. Es actualmente, posible, sí. es posible. Hay familias que han sido muy poco leales con la memoria de sus grandes personajes, ¿no es cierto? Podríamos nombrar varios, pues no lo vamos a hacer porque aparecería como que estamos criticando a su familia, ¿no? Pero efectivamente Marco de Nevi fue una gran figura, ¿no? De todas maneras, más allá de las familias, me parece que tenemos una tendencia Sí, a sí. olvidar que Absolutamente. no debería depender esto de las familias, ¿no? Absolutamente. Los Tenemos personajes una- desaparecen y nos Una olvidamos. tendencia- mucho. tenemos una tendencia parricida, ¿no? Que se registra también en vida, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy está de moda no reconocerle a Ernesto Sábato, ¿viste? Bueno, parecería como que hemos llegado a la conclusión de que Ernesto Sábato no fue un escritor valioso. Estamos poniendo en duda hasta Cortázar, ¿no es cierto? Ernesto Sábato está vivo, está bien Ernesto que está... Sábato está vivo, es Está muy bien que grande. está muy viejito y yo todo, pero- ya estoy pensando en toda la polémica que va a haber el día que muera Ernesto Sábato, porque es una figura realmente Bueno, va a muy haber grandes notas controvertida. necrológicas. Muchas. Y después nos vamos a volver a olvidar de él. Vos decís. Salvo que la familia pueda continuar con su memoria, ¿no? Es posible. Pero bueno, Ernesto Sábato también tuvo una actuación política grande, entonces mueve otro tipo de Pero ¿te puedo hacer un discusiones. comentario sobre eso? Sí. Hace poco leía un libro que recogía para la historia argentina en los últimos tiempos. Y entonces leo que la entrevista de Sábato con Videla, y que El famoso estaba almuerzo con Borges. el almuerzo con Borges, con Ratti Y el con padre Castellani. Y con el padre Castellani. Era parte de una serie de encuentros que había programado la dictadura, donde pocos días antes habían recibido a los científicos. Y habían estado Favaloro, Olivera, Leloir y un médico que en este momento se me fue. Ahora, nunca le reprochamos a Favaloro, Leloir ni a bueno. Favaloro haber estado en ese... ¿Por qué le cargamos tanto las tintas sobre el pobre Ernesto, ¿no? Nunca le reprochamos a Favaloro haber estado en ese almuerzo Sí. con Videla, ¿no? O La sea, mayoría de la gente no debe saberlo. sí, yo lo leí ahí. Igual fue bastante desafortunado ese almuerzo. El mismo Borges Absolutamente. reconoció que fue uno de sus grandes errores. Pero es posible que fue un error, pero bueno, podemos perdonar. Yo se lo perdono. Eran tiempos en que era muy fácil cometer errores, ¿no? Habría que ver si en aquellos tiempos uno recibía una invitación de Videla y... No sé, la sensación es que si uno decía que no, se tenía que ir del país. Sábato escribió una carta, me acuerdo, que se publicó en la revista Humor, explicando, después ya en Democracia, explicando que mucha gente le había pedido que fuera a ese almuerzo para pedir Claro, por sus decía sobre familiares todo desaparecidos. los hijos de Haroldo Conti, él decía, que había ido con la intención de pedir por Haroldo. No sé después si Sí, lo sí pidió. pidió o si no lo pidió. Sí pidió o no pidió. El que pidió fue Castellani. Castellani porque había sido sacerdote. Eso sí. Bueno, era sacerdote. No, sí, pero había tenido vinculación con Haroldo Conti, no Claro, sé si había sido sí, profesor. está o bien, qué. Nos sí. estamos yendo de tema, pero un montón, pero vale la pena, sí, ¿no? está El que bien. mira este programa supongo que sabe de lo que estamos hablando y le interesan estas cosas. Y me acabo de acordar de algo antes de ir al corte. A mí me parece que el libro de Marco de Nevi que filmó Losey con Liz Taylor y Mia Farrow es Ceremonia Secreta. Ahí está. Ceremonia Secreta. Muy bien.
¿Quién se Ceremonia acuerda secreta. hoy de Ceremonia Secreta? Ceremonia secreta. Ajá. Y yo creo que no encontrás un libro de Nevi en la librería. No es fácil. No. Tiene unos cuentos extraordinarios. Hierba del Cielo se llama un libro de cuentos de Nevi, extraordinario. Gran escritor. Era un gran Era un buen cuentista. tipo, una buena persona. Sí. Una buena persona. Recuerdo cuando vos eras secretario de Cultura que le organizaste un homenaje en la casa. Yo fui a la casa, Es cierto. una planta baja en Belgrano, Es cierto. que fuimos un grupo de periodistas Es cierto. contigo. Estás bien de memoria, ¿eh? Estás bien de memoria. ¿Cuántas cosas que ¿Cuántas han cosas? pasado? Porque él no quería ir, él no quería aceptar homenajes. Ja. Entonces dijo, Y bueno, fuimos entonces voy a la su casa. y ahí le diste una medalla o algo. Claro, pasó. sí. Sí. Me acuerdo bien. Está bueno, es cierto, no me acordaba de eso. Que es una casa muy humilde, sí. Me acuerdo. Fuimos a Córdoba también a ver a Filloy. A Filloy, exactamente. Sí. Ahí ya me tuve que subir un avión y todo. Le Fuimos a la hicimos casa un de Filloy homenaje en la Córdoba. casa de Filloy. Fue. Personaje, un escritor muy meritorio que nunca quiso dejar su ciudad. ¿no? Sí. No Y quiso también venir bastante olvidado. No quiso, muy olvidado, completamente olvidado casi. Bueno, señores. Está olvidado cuentos Mallea, completos. está Sí. olvidado tantos, está Mallea, miramos. Bueno, empezamos a nombrar, Claro, ¿eh? sí. Alberto Girri. Alberto Yo creo que Girri. hasta Bioy Casares hoy no es Eso muy te iba a decir, recordado. Bioy Casares, qué poco se habla de Bioy. No se reedita Qué la poco obra. se habla de Bioy. Sí. A veces sí, yo cito con las familias. A veces, viste, la gente, los hijos de Tomás Eloy Martínez que han armado Una la fundación. fundación, esas cosas son Ellos buenas. tienen muy ¿viste? claro que van a sostener la Claro, memoria de Tomás que por ahí te Martínez. pongan un premio, ¿viste? Sí, sí. Ahí habría que estimular a la familia de Bioy Casares que se ponga las pilas, ¿no? Porque gran escritor y magnífica persona. Acuérdese, estos son los cuentos completos de Pacho O'Donnell. El que interese conocer esta faceta de Pacho diferente, la verdad nueva, porque son La cuentos tapa, de los... la tapa tiene La un valor tapa muy es lindo, un cuadro tapa. del gran Carlos Alonso, nuestro Que lo pintó en admiradísimo el 78 Carlos cuando los dos Alonso. estábamos exiliados en Madrid. Precioso Lindo, cuadro. ¿no? Lindo Vos cuadro. tenés en tu casa varios cuadros de Carlos Alonso. Sí, ¿no? me gusta mucho, me gusta muchísimo Carlos, pienso que es un gran pintor. Y te voy a dejar una pregunta, ¿por qué no hay en el Malva un cuadro de Carlos Alonso? Hay que preguntarle a Constantino. Por eso te digo, ¿por qué no hay un cuadro de Guillermo Rux en el Malva? ¿No es demasiado selectivo eso? ¿O cuál es el criterio de selección, digamos? Son dos grandes artistas. grandes. Pero Claro. dos grandes, sin lugar a dudas. Me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por Vamos a invitarme. leer las novelas ahora cuando aparezcan estas Dale, novelas de los buenísimo. 70. Me vas a volver a invitar y vamos a Con todo seguir gusto. desviándonos. Esto parece tema libre, ¿no? Nos vamos al corte. No se vaya que volvemos enseguida. Señores, seguimos con el programa. Vamos a hablar ahora de una importante muestra en la Fundación Pro, ahí en La Boca. Precioso museo, de paso vamos a decirlo y vamos a hablar de él. Estamos con la directora, con Adriana Rosenberg. Pero esta es una muestra muy importante sobre futurismo, tal vez la más completa y la más grande del mundo, que ha circulado por varios museos y está ahora en la Argentina. Vamos a charlar con Adriana sobre este tema, pero antes vamos a ver un pequeño informe sobre el futurismo. Un automóvil de carrera, con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes, es más bello que la victoria de Samotracia. Fue una de las polémicas afirmaciones del primer manifiesto futurista
redactado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Con prosa combativa, el futurismo abogaba por la destrucción de la tradición y la celebración de la vida moderna, la máquina y la velocidad. No solo quería revolucionar las artes plásticas, sino también la vida, y así abarcó la poesía, la música, la moda, la decoración, la publicidad, el teatro, la danza y la cocina. Por otra parte, el primer manifiesto futurista dejó bien clara la postura bélica del movimiento. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo y el patriotismo, decía. En ese camino, el futurismo de Marinetti se convirtió en la vanguardia cultural del fascismo italiano, al que proporcionó temas como la conquista del espacio, el dinamismo y el progreso, con el endiosamiento de la máquina como símbolo de la modernidad. Bueno, yo empezaría, Adriana, aprovechando que estás acá para que nos cuentes un poco sobre el futurismo, porque no se conoce demasiado en la Argentina de este movimiento. Bueno, el futurismo fue una de las primeras vanguardias históricas del siglo XX y fue muy vecino a lo que se llamó el cubismo y toda la revolución plástica de todas las vanguardias en todas las artes, ¿no? Lo que pasó con el futurismo fue que ellos tuvieron como la audacia de decir o de querer transformar toda la vida. Reinventar el mundo, Reinventar más o menos. el mundo, sí. Entonces se dedicaron a la arquitectura, a la literatura, al cine, a la danza, a la moda, a la cucina. Hay una cuchina futurista. Ahí está todo mostrado en la exposición. Sí. Está mostrado. Sí. Y entonces... digamos, y querían además romper con toda la tradición. Romper con toda la tradición. Él nada dice, menos que en Italia, ciudades como Florencia, como Venecia, y ellos querían romper con todo eso, empezar de nuevo. Hablaban de ciudades que duraran menos que la vida de un hombre, exacto, las casas, la ciudad, todo nuevo, querían todo. Y ellos, viste, que dicen en un momento que le quieren llevar flores a la tumba de la Gioconda. Claro, claro. O sea, quieren destruir con toda la historia porque sentía que era una especie de opresión fundamental para la creatividad. Entonces... en realidad, mirados hoy, después de 100 años, te diría que son como ingenuos las cosas que dicen, ¿no? Ingenuos, pero por el otro lado es inquietante cuando uno ve que terminan apoyando al fascismo y a Mussolini. Exacto. Bueno, porque hay una exaltación del militarismo. Claro. Ahí uno deja de decir que ingenuos y ya empieza a preocuparse de otra manera. Bueno, ¿no? La curadora lo explicó muy bien y también estuvo Gianni Battimo justo el día de la inauguración, que era como el representante de la izquierda italiana. Para que expliquen un poco cómo fue todo esto, claro. Porque cuesta... Bueno, la curadora cuenta una cosa bastante interesante porque dice, se difunde la idea del futurismo y el fascismo, pero en realidad el futurismo nace en 1909 y el fascismo nace en 1922. Es la última etapa. Es la última etapa y muchos artistas como Boccioni, como Bari y demás ya habían muerto en la Primera Guerra Mundial. Se dice que el fundador es Marinetti, es Marinetti, ¿no es cierto? Y él apoya al fascismo, Marinetti. Él apoya al fascismo, el fundador es bueno, Mussolini en realidad en las primeras, antes de fundar el futurismo, era amigo de todos ellos, con la Margarita Scarfatti, con todos ellos, y era una especie de intelectual de la época, Mussolini, donde todos se decían que eran socialistas. Y después fue derivando. Ya después, cuando nos contaba casualmente Battimo que cuando Mussolini toma el poder y Marinetti quiere ser el elegido como el representante del fascismo, Mussolini no lo quiere porque le parece que son unos dementes, y su gran poeta fascista es D'Annunzio, digamos, su gran artista, al que lo reconoce con todas las virtudes, es a D'Annunzio. Pero Marinetti viene 2 veces a la Argentina para difundir toda esta teoría del futurismo. La primera en el año 1926. Y la segunda 10 años después, el 36, 10 años después, que ahí ya tiene más problemas por el tema del fascismo. Exacto, porque ahí ya proclamaba... En la primera visita ni se hablaba de fascismo. Acá no, en Brasil sí se habló, pero acá no se habló, porque en realidad la Argentina tuvo de extraordinario que en el momento que se publica el Manifiesto Futurista en 1909 en el diario Le Monde en París, 2 meses después se publica en Argentina. Entonces, es que la vanguardia de Argentina era extraordinaria. Vos no podés creer cómo llegaba la información. Y en ese momento, cuando Marinetti ya en 1920 decide como
hablábamos cuando él decide venir a Argentina, decíamos, bueno, lo que sería Buenos Aires para él, porque tomarse un barco, venir a difundir, digamos, cuando podía elegir difundir en muchos lugares del mundo, era un centro destacado. Acá hablamos hace un par de semanas, ¿se acuerda? Que vino Sergio Baur y hablamos de otra muestra buenísima que hay en este momento en el Museo de Bellas Artes, claro, sobre la revista Martín Fierro y las vanguardias acá en la Argentina, ¿eh? Y está relacionada, claro. Es interesante ver las dos, la de Proa y la del Museo de Bellas Artes. Y casualmente vamos a hacer un seminario donde Baur va a estar invitado para dar cuenta de cómo era el movimiento artístico y literario, que era realmente notable en su momento. Impresionante. Sobre todo porque no había comunicación, ¿no? O sea, la comunicación era muy... Pero Rubén Darío publica el Manifiesto Futurista en 1909, 2 meses después, mucho antes que en Italia y que en todos los lugares del mundo. Entonces, el futurismo, los intelectuales, cuando él llega, todos los intelectuales lo conocían mucho y querían conocerlo, digamos. Fue un movimiento que también, como el movimiento Martín Fierrista, querían hacer una revolución del mundo. Era la época, ¿no? Ahora, Petoruti, hay cuadros de Petoruti en esta muestra de futurismo. ¿Cuál era Petoruti gana una beca, se va a vivir a Italia y empieza a estudiar y forma parte del movimiento futurista. Es el único artista latinoamericano reconocido como futurista. O sea, siempre que se hace una exposición en el mundo, Petoruti forma parte del movimiento, ¿no? Hay algunos cuadros que realmente son extraordinarios. Sí. Los podemos ver en pantalla. El de Tulio Crali, introduciéndose en lo habitado, que yo vi que la revista ADN, por ejemplo, lo puso en tapa. Es un cuadro de una fuerza... Y en la actualidad me parece más que antes, porque Tulio Crali no es de los artistas más destacados en su momento. Eso pasa mucho con el arte, ¿no? Este cuadro remite a tragedias cercanas. Podemos hablar de las Torres Gemelas. Sí, impresionante. La idea de urbe, la idea de estrellarse contra la ciudad que te invade, ¿no? O sea, es un cuadro que hoy representa nuestra contemporaneidad 100 años después sin ningún problema. Extraordinario, extraordinario. Es muy notable, porque además, ¿qué ciudad es esa? ¿Es Nueva York? No se sabe. Aparentemente todavía esa ciudad no existía. Existía en la imagen del artista, ¿no? Como siempre. Ahora, ellos querían eso. Estaban en Europa con esas ciudades extraordinarias y querían borrar todo el pasado, ¿no? Sí, suena ridículo. Suena ridículo. No sé, vos decís inocente, pero fíjate que termina en el fascismo. Claro, o sea, no. Pero no digo las proclamas, cuando ellos proclaman y cuando vos lees todo lo que son las proclamas, son cómicas, la verdad que son como ingenuas, ¿no es cierto? Son como que vos decís... lo que pasa es que en ese momento creo que lo más importante es el gesto futurista, ¿no? O sea, la situación que tuvieron casi todos los artistas de principio de siglo, que quisieron romper con todo, no solo los futuristas, sino los surrealistas y todos, y que hicieron un siglo extraordinario, porque al final creo que la última centuria fue un siglo de una creatividad artística impresionante, en literatura, en cine, en todo. Absolutamente. ¿No? Ya que estás acá, me gustaría aprovechar, porque es la primera vez que venís al programa, y que cuentes un poco sobre este museo precioso que tenemos en La Boca, ¿no? Bueno, como decías en tu segmento anterior, la zona sur, nosotros la zona es clave. Hace 12 años que apostamos por la zona sur, que a mí me parece un lugar extraordinario, me parece muy importante la ciudad y me parece que el barrio de La Boca tiene una gran... identidad, ¿no? O sea, en el sentido de que tuvo una tradición, fue el nacimiento de la ciudad de Buenos Aires, fue puerto, fue llegada de los inmigrantes. Y tiene una gran belleza, ¿no? Tiene una gran belleza, la Vuelta de Rocha. Y mismo Quinquela fue uno de los grandes vanguardistas cuando quiso transformar el barrio en arte, ¿no? Y los colores en el barrio, digo, tiene mucho que ver con esa época también, sin duda. ¿no? Y este edificio tan moderno, puesto ahí, y sin embargo se integra perfectamente. Sí. A mí me llama la atención porque la ciudad de Buenos Aires tiene algunos museos privados nuevos de los últimos años, como puede ser el Malva, ¿no? El Museo de Arte Latinoamericano acá en Figueroa Alcorta, o la Fundación Proa en La Boca, que realmente están a la par de cualquier museo de cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa, de donde fuera. Son extraordinarios. Mismo el de Fortabat, te digo. Y el Museo de Fortabat también es un edificio extraordinario. Increíble el edificio. Y yo creo que han levantado mucho la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Está a nivel de oferta de museos, al mismo nivel que cualquier ciudad del mundo.
Y ahora se va a abrir el Padelay, el centro de España. Hay que ver cuándo, vamos a esperar a ver cuándo. Uno se pobre con la crisis de España y ahora no sé cuándo. No sabemos cuándo. Pero esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que se abra el Museo de Arte Moderno próximamente. Nos prometieron que antes de fin de año se abría. Ver para creer. Estábamos hablando en el bloque anterior de lo que pasa en el Teatro San Martín. Por eso. Hay que hacer fuerza por estas cosas. Claro. Y tener noción también, Adriana, de la importancia de una política que sostenga y que sepamos el rol que cumple todos estos museos, estos teatros, su razón de ser. Exacto, ¿no? Sobre todo cuando creo que Buenos Aires se sigue distinguiendo como una gran ciudad cultural, ¿no? O sea, no hay duda, a pesar de toda la crisis, a pesar de todo, la sociedad civil está presente todo el tiempo en los teatros, en el cine, ¿no? Digo, es muy activa culturalmente, honestamente es extraordinaria. Extraordinaria, con una oferta buenísima. Pero estos museos son privados, todos estos últimos que nombramos son privados, son emprendimientos privados, y que han aportado mucho realmente a la ciudad. Y a la cultura en general. Y a la cultura en general. Muchísimas gracias, gracias por haber a vos. venido. Vamos Muchas a revelar gracias. la dirección, es Pedro de Mendoza. Avenida Pedro de Mendoza, 1929 y Caminito. Si llegan a Caminito, ahí lo ven. Están ahí, lo ven. Me interesa mucho divulgarlo y esta muestra de futurismo. No se hasta el 4 de julio. Hasta el 4 de julio hay tiempo todavía. Gracias, bueno, gracias, Ana. Cristina. Nos queda un pequeño bloque, no se vaya. Bueno, señores, para despedirnos, porque ya se está terminando el programa. Estaba pensando en todas las cosas que hemos dicho hoy acá, ¿no? El tema del Teatro San Martín, que lo vamos a seguir y seguir y seguir hasta ver cómo se resuelve todo esto. El tema del Colón también. Se acerca el 25 de mayo, sabe todo lo que se va a hablar en estos días, ¿no? De la reapertura del Colón. Bueno, después nos gustaría que no sea solo una maravillosa sala, querríamos saber bien si se va a cumplir la programación, cuál va a ser su sentido, cómo se lo va a integrar a este maravilloso teatro a toda la comunidad. Nos gustaría un teatro abierto para todos. ¿Qué va a pasar con el San Martín? Insistimos. Ahora seguramente van a nombrar nuevas autoridades, qué presupuesto va a tener. Hablábamos recién de estos museos maravillosos que tenemos en la ciudad. Aprovechémoslos, visitémoslos, luchemos para que todo esto siga existiendo y los que son públicos tengan el presupuesto que tienen que tener, se los cuide y se los valore como se los tiene que cuidar y valorar. Pasen un muy buen fin de semana, vamos a celebrar todos los 200 años de la patria y nos volveremos a ver como siempre acá la semana que viene. Que la pasen muy bien. Chao.